Un saludo para cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos y amigos. Queremos dar continuación al estudio de nuestra serie Elías viene primero, preparándonos y ayudando a preparar a otros para la segunda venida de Cristo. Quiero que me acompañen, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Oramos. Querido Padre Celestial, queremos en esta hora pedir la dirección de tu Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe en este estudio tan importante, tan solemne y de mucha trascendencia para tu pueblo que ha de ser preparado para ayudar a preparar a otros. Señor, nos has dejado tu palabra y hemos ido aprendiendo que también nos dejaste el don de profecía. Queremos echar mano de esos recursos que están a nuestra disposición para ser edificados. Señor, en tus manos nos encomendamos y pido por los que están escuchando este mensaje para que les ayudes a entender y para que podamos tomar las decisiones que tú quieres que tomemos, de estudiar en serio, de valorar el don profético, para así poder tener la experiencia que tú quieres que tengamos para estos tiempos finales. Lo pedimos y agradecemos todo en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, en nuestro estudio anterior estuvimos mirando detenidamente en quién se cumple la profecía de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y pudimos mirar que se cumple inicialmente en una persona, Elena G. de White. Y eso está en armonía con el tema del don profético que se encuentra en Apocalipsis, con el cual iba a contar la iglesia remanente. Así que eso lo vimos en detalle. Luego también vimos que Dios, después del chasco de 1844, levanta a partir del grupito que quedó esperando la segunda venida de Cristo, levanta a la iglesia adventista del séptimo día. Y entonces tenemos que la profecía de Malaquías, que se cumple inicialmente en Elena G. de White, y que ahora entra en escena un pueblo, Elena G. de White y la iglesia adventista están indisolublemente unidas. No podemos separar la iglesia adventista del ministerio y de los mensajes del don profético por medio de Elena de White. Eso lo vimos claramente. Y también pudimos mirar que según Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, estamos viviendo en el tiempo de la proclamación de la segunda venida de Cristo. No hay profecía de tiempo. Sencillamente la Biblia nos dice que después del 22 de octubre de 1844, el mundo está viviendo en el tiempo previo a la segunda venida de Cristo. Y esto lo sabemos mejor que nadie, debiera ser así, los adventistas del séptimo día, en cuyo nombre tenemos ese mensaje. Estamos viviendo en el tiempo previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Así que, como lo vimos en la profecía de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, antes del primer advenimiento de Jesús, Dios profetizó, y a la vez es como una promesa de que iba a enviar a alguien para preparar a un pueblo para la primera venida de Jesús. Y en armonía, en paralelo con su segunda venida, Elena de White cumple
inicialmente esa profecía que Dios nos dio. Antes de que Cristo venga, Dios así lo estableció, mis hermanos y amigos, que Él iba a enviar a alguien para ayudarnos a nosotros como pueblo a prepararnos para que nosotros podamos ayudar a su pueblo que está en todo el mundo, en otras denominaciones cristianas, a prepararse para el gran encuentro con nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Así que el 22 de octubre de 1844, que fue descrito en Apocalipsis 10, después que pasó ese día, Dios interviene y va ahora a introducir una verdad más que se va a ligar con el nacimiento de la Iglesia Adventista y con el surgimiento del don profético, y es la verdad que aclara el chasco. Pero solamente lo vamos a mencionar aquí. ¿Cuál fue el asunto que aclaró el chasco? Fue la verdad del santuario celestial. Y el santuario celestial le mostró a ese grupito que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo para comenzar la última obra en favor de la redención del hombre, la purificación del santuario. Así que la verdad del santuario celestial iba a revelar todo un paquete, un conjunto de verdades armoniosas, y eso es lo que se le va a unir a la verdad del don profético, y es lo que se le va a unir a la Iglesia Adventista del séptimo día. Y aquí también surge el mensaje y el movimiento del tercer ángel. Entonces, todos estos elementos, mis hermanos, todos estos elementos están indisolublemente unidos. No podemos separar. Porque en el cumplimiento de la profecía de Malaquías, que se cumple inicialmente en Elena de Guay, y que Dios levanta a la Iglesia Adventista para cumplir esa obra de preparar a un pueblo, ahora se nos añade la verdad del santuario celestial, la cual va a conducirnos y a enseñarnos acerca de la obra de Cristo, que es la purificación del santuario. Y en el mensaje del tercer ángel que surge a partir de allí, sabemos que a ese mensaje le precede un segundo ángel, y le precede al segundo, le precede un primero. Así que aquí se nos van a ir uniendo. Dios está reuniendo todas las verdades que han de servir para preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Y recuerden que el estudio de la Biblia fue la base de todo este movimiento. Pero ahora Dios decide ir equipando a su iglesia con todos estos elementos. No podemos separar la misión de la Iglesia Adventista del estudio de la Biblia con la ayuda del don profético para entender las verdades de los mensajes de los tres ángeles en relación con la obra que Cristo está haciendo ahora en el santuario celestial, que es la purificación del santuario. Todo esto está unido. Y se acuerdan que cuando vimos el cumplimiento de Malaquías antes de la primera venida con Juan el Bautista,
se destacaron dos verdades. Dos verdades. ¿Cuáles fueron? La verdad de la verdadera educación. La verdadera educación. Y la otra verdad fue el mensaje de la reforma pro salud. Y nos vamos a dar cuenta que estas mismas verdades se encuentran en el santuario celestial, hacen parte del mensaje del tercer ángel, son verdades bíblicas y Dios las ha enviado a través del don profético con una comprensión esclarificada, con una comprensión aumentada. ¿Por qué? Para poder equipar a su pueblo para cumplir la misión y ser preparados para el gran evento de la segunda venida de Cristo. Mis apreciados hermanos, esto para Dios es tan serio que nosotros también tenemos que darle la seriedad que merece. Y vamos a proyectar allí una diapositiva que fue la última con la que quedamos en el estudio anterior, en donde vamos a cerrar el punto de cómo el don profético es trascendental. Prestar atención al ministerio y a los mensajes de Elena de White va a determinar que como iglesia cumplamos fielmente nuestra misión, pero que también seamos preparados, no solo para ella, sino para la segunda venida de Cristo. Y vamos a responder la pregunta que se hizo al final del estudio anterior: ¿qué va a pasar con los que rechacen al Elías que Dios envió antes de la segunda venida? ¿Qué va a pasar con todo adventista que rechace el don profético? Y vamos a leer, a recordar, en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 63 y 64, leímos allí lo siguiente: la responsabilidad de mi obra es preparar a un pueblo que esté en pie en el día del Señor. Queda claro, hermanos, que el Elías antes de la segunda venida es Elena de White, a quien Dios levanta para preparar a un pueblo. Esa es su obra. En esa palabra se encierra toda la obra y el ministerio de Elena de White: preparar a un pueblo. Y luego, en ese mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 1, página 63, ahora vamos a leer lo siguiente, porque vamos a canalizar los mensajes que Dios nos dejó referente al don profético y qué tan vital es que nosotros prestemos atención al Elías que Dios nos envió. Dice allí: en estos últimos días se ha dado luz abundante a nuestro pueblo. ¿Qué se le ha dado abundantemente al pueblo adventista? Y dice allí: luz. Y esa luz es sinónimo de verdad, muchas verdades. ¿Por qué tenemos que dejar esto rotundamente claro, hermanos? Porque todas las verdades que nosotros como iglesia hemos llegado a entender de la Biblia es gracias al don profético. Acuérdense que Jesús en Mateo 17, después de la transfiguración, cuando le preguntaron los discípulos si Elías iba a venir primero, Jesús le dijo que él iba a venir primero y que restaurará todas las cosas. Dios está restaurando, le restaura las verdades a la iglesia adventista antes de la segunda venida para poder cumplir la misión por la cual nos ha levantado. Entonces, ¿qué ha derramado Dios?
¿Qué ha dado Dios abundantemente a nosotros? Mucho conocimiento, hermanos. Somos privilegiados. Nos ha dado abundante luz en estos últimos días. Y en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 276, dice: en los tiempos antiguos, Dios habló a los hebreos por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días les habla por los testimonios de su Espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que siga. Hermanos, esto merece ser leído detenidamente y atesorado en la mente. En este tiempo, el Señor ha instruido a su pueblo más fervientemente de lo que lo ha hecho en tiempos anteriores. Y nos ha instruido mucho acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que sigamos. ¿Y por qué medio Dios nos ha instruido y dado toda esa luz? A través del don profético, a través de su mensajera Elena de White. Ahora, sabiendo la obra que debe ser hecha para que Cristo pueda venir a buscar a un pueblo preparado, hay alguien más que lo sabe. Y ese es el enemigo de todo lo que tiene que ver con Dios y su obra. Y la siguiente cita dice, en Joya de los Testimonios, tomo 2, 283, dice: el objeto especial de Satanás consiste en evitar que esta luz llegue al pueblo de Dios, que tanto la necesita en medio de los peligros de estos postreros días. ¿Cuál es el objeto especial de Satanás? Impedir que la luz que Dios nos ha dado a través del don profético nos llegue a nosotros como pueblo. Él necesita bloquear aquí. Necesita eliminar a Elena de White. Necesita neutralizar. Necesita desviar la atención de este medio para que la luz no nos llegue a nosotros. Y sabiendo esto, Dios nos mandó a decir a través de su mensajera, Dios le dice a Elena de White, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 64, Dios me ordena que me esfuerce por despertar la atención del pueblo a la importancia del estudio de los testimonios. Comience ahora esta obra. ¿Qué le ordenó Dios a Elena de White? Que se esforzara por despertarle la atención a su pueblo del estudio de la luz que Dios le envió a través de ella. Quiere decir que Satanás va a atacar no solo a la persona de Elena de White, que no es una profeta verdadera, y cualquier otra argumentación, porque él sabe cuál es la luz que Dios le envió a la iglesia adventista a través de Elena de White. Así que él tiene que romper ese canal, tiene que sacarla del camino, porque como Juan el Bautista fue preparado por sus padres recibieron unos mensajes de Dios, así Satanás sabe que la iglesia adventista va a ser preparada, como lo acabamos de leer, por el don profético a través de los mensajes que Dios nos ha enviado. Entonces él necesita romper esa cadena, ese conducto, para que nosotros no podamos ser preparados ni podamos preparar al mundo. Por eso es fundamental
que nosotros estudiemos el espíritu de profecía. Ya vamos a leer una cita. Así que Dios le dijo, esfuérzate por despertar el interés en mi pueblo para que lea. Así que otra de las formas que Satanás va a querer sacar el don profético, la luz, las verdades del camino, es pereza para no leer. No leer. Primero, Elena de White no es profeta. Ahora, los que podamos creer en ella, pero no leemos sus libros, también cumple el propósito de Satanás. Otra forma es poder reconocer que Elena de White es profeta, pero ser indiferentes con los libros del espíritu de profecía y decir, no, es que la Biblia, solo la Biblia. Malinterpretamos la expresión o el pensamiento de que al ser un pueblo que sostiene solo la Biblia, entonces no necesitamos estudiar a Elena de White, pero estamos leyendo citas muy claras, hermano. Y por eso hemos venido estudiando en secuencia, para que veamos la fuerza y la importancia de prestarle atención a los mensajes que Dios nos envió a través del don profético. Así que Dios me esfuerza, Dios me ordena que me esfuerce por despertar la atención del pueblo a la importancia del estudio de los testimonios. Comience ahora esta obra. Y más adelante, hay otra cita en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 291, donde dice los tomos del espíritu de profecía. Hay una nota allí grande para explicar que en el tiempo en que fue escrito hacía referencia a los libros que hablaban del gran conflicto, la serie del gran conflicto, pero que hoy día se utiliza para todos los libros en general que escribió la mensajera del Señor. Y dice, los tomos del espíritu de profecía y también los testimonios son una colección de 9 libros, donde la hermana White recibió mensajes directos, no solo para individuos, sino referente a muchos temas diversos. Entonces dice, los testimonios deben ser introducidos en toda familia observadora del sábado, y los hermanos deben conocer su valor y ser instados ¿a qué? A leerlos. Debieran estar en la biblioteca de cada familia y ser leídos a menudo. Así que, ¿qué quiere el enemigo? Que la luz, las verdades que Dios nos ha dado y una comprensión de lo que sucedió después del chasco en el santuario celestial, en la obra de Cristo, la obra de purificación y las verdades contenidas en los mensajes de los 3 ángeles y muchas otras instrucciones detalladas, el mensaje de la verdadera educación, de la reforma pro salud, una comprensión acerca de la preparación, la santidad, la justificación, el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, la obra médico-misionera, etcétera, etcétera, hermanos. Satanás no quiere que esa luz nos llegue a nosotros. Así que por eso Dios le dijo, esfuérzate también por despertarle el interés a mi pueblo de que lea. Y sigue diciendo, leemos de Eventos de los Últimos Días, página 42. A medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios, que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento. ¿Se dan cuenta? El don profético está vinculado con el mensaje con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento, que fue después del chasco. Y el don profético y el mensaje del tercer ángel están indisolublemente unidos con la iglesia y con lo que sucedió en el cielo. Después del 22 de octubre de 1844, el pueblo de Dios
está descrito en el marco del tercer ángel. Somos el pueblo del mensaje y del movimiento del tercer ángel. Por eso necesitamos conocer estos mensajes. Y antes del tercero hay un segundo, y antes del segundo hay un primero. ¿Está claro? Y sigue diciendo, los hombres pueden valerse de un medio tras otro, y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. ¿Qué dice allí? Que todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje. ¿Crees tú que Dios nos ha hablado, te habla a ti como miembro del pueblo de Dios a través de Elena de White? Si así lo crees, si así lo creo, estaremos seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Y como dice en Segunda de Crónicas 20:20, hermanos, en Segunda de Crónicas 20:20, nosotros leemos allí: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahora, estamos empezando a mirar la seriedad de prestarle atención a la profeta, a la mensajera de Dios para estos tiempos. Ahora, ella ya murió, quedaron sus escritos. Y muchos adventistas del séptimo día, como le pasó a Jesús con los discípulos, le digo, Elías ya vino y no lo conocieron. Así hay muchos hermanos adventistas que no saben que Elena de White es la mensajera de Dios para el tiempo del fin, por la cual Dios ha canalizado abundante luz para capacitarnos para poder hacer la obra que debe ser hecha en nuestro corazón y en favor de otros, para que Cristo pueda venir a buscar un pueblo preparado. Así que creámosle a Dios y creámosle a su profeta para estar seguros y poder cumplir la misión. Y hay una cita más para mostrarnos a nosotros por qué el enemigo está empeñado en quitar el don profético del camino. Se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 54 y 55. Dice: Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Me llama la atención que aquí dice que el último engaño de Satanás. ¿Por qué él está tan empeñado en que no se estudie el don profético, los mensajes, y mucho menos que se le preste atención? Sigue diciendo, sin profecía el pueblo será disipado. Proverbios 29:18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. ¿Qué va a usar el enemigo? Diferentes formas y diferentes instrumentos para perturbar la confianza en el testimonio verdadero. Y finalmente nos dice por qué él está empeñado en que yo no le preste atención. La iglesia no le preste atención al don profético ni lo estudie, o si lo estudie sea descuidado o indiferente con sus instrucciones. Y dice allí: la obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón.
Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Nos quiere engañar. Que nos preparemos y que no cumplamos la obra de ayudar a preparar a otros para la segunda venida de Cristo. Por eso él quiere sacar a Elena de Guay del camino. Y ahora la inspiración nos va a decir qué va a pasar con los que en este aspecto del don profético rechacen a Elena de Guay. Así como pasó con Juan el Bautista, todos los que rechazaron a Juan el Bautista, que era el Elías que iba a venir a preparar al pueblo para la primera venida de Jesús, rechazaron a Jesús y lo crucificaron. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios que rechace al Elías que Dios ya ha enviado para ayudar a preparar un pueblo para la segunda venida? Esto es lo que va a pasar. En Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 287, 288 y 289, hay 3 pensamientos que nos muestran el triste resultado de quienes rechacen al Elías que Dios nos envió. Primera cita dice: hay quienes dudan de los testimonios. Ya eso lo leímos, es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. La segunda cita dice: si perdéis la confianza en los testimonios, os apartaréis de la verdad bíblica. ¿Cómo? Si perdemos la confianza ¿en qué? En los testimonios, nos vamos a apartar ¿de qué? De la verdad bíblica. Recuerden, están indisolublemente unidos, no los podemos separar. Y la última cita dice: muchos de los que han apostatado de la verdad reconocen como motivo de su conducta que no tienen fe en los testimonios. Mis apreciados hermanos, estas citas están hablando para una persona conocedora del don profético y del ministerio de Elena de Guay y de las verdades que Dios nos ha enviado a través de ella. Rechazar conscientemente, escuche bien, rechazar conscientemente un adventista los escritos de Elena de Guay, que son mensajes enviados directamente por Dios, es rechazar a Dios mismo, es rechazar la verdad, es rechazar la preparación y es rechazar tener parte en la obra final. No lo digo yo, no son mis ideas. Está revelado en la historia del primer advenimiento de Cristo con Juan el Bautista, está revelado en los testimonios y podemos ver el mismo paralelo. Hermanos, quiero animarte para que, si de pronto tienes dudas sobre si Elena de Guay es o no una profeta verdadera, tómate el tiempo para volver a estudiar su llamado, su ministerio y sus mensajes. Por ahora solo quiero decirte, en resumen y directamente, que a la luz de todo lo que hemos estudiado, y especialmente el tema 5, que fue el anterior, Elena de Guay fue enviada por Dios como una promesa que Dios hizo en Malaquías para preparar a un pueblo para su segunda venida. ¿Tú te quieres preparar para la segunda venida de Jesús? ¿Tú amas a Jesús? Si tú amas a Jesús y te quieres preparar, y no solamente tú, sino que quieres ayudar a preparar a otros, debes amar la luz que Dios nos ha enviado a través de su mensajera. Debemos valorar, apreciar esta joya del don profético y leer sus escritos. Y van a redundar en bendición para nosotros y para aquellos a quienes nosotros sirvamos.
Así que termino diciendo, concluimos esta parte, que los que rechacen a Elena de White, esa será una de las razones de la apostasía, rechazar el don profético. Así que lo que sigue de ahora en adelante, hermanos, miren todo lo que se nos ha unido. Ahora se nos unió el mensaje del santuario, la doctrina del santuario celestial. Y en el santuario celestial es donde conocemos la obra que Cristo está haciendo precisamente ahora, la purificación del santuario. Ahora también vemos cómo se nos une que las verdades contenidas en el santuario celestial y la obra que éstas deben producir en nosotros se encuentran en el mensaje de los 3 ángeles. Nos vamos a dar cuenta que en el don profético se nos va a dar abundante luz para entender la obra que Cristo está haciendo ahora, que se encuentra en la Biblia, pero que aquí es ampliado, y comprender el mensaje de los 3 ángeles, y entonces la iglesia adventista va a entender. Desde 1844, la iglesia ha venido entendiendo la obra que debe ser hecha y los medios que Dios inspiró para que esta obra abarque a todo el mundo. Mis apreciados hermanos, cabe entonces la pregunta, después de saber todo esto, si la misma preparación que Juan el Bautista tuvo, y les animo a que puedan ver los que no han visto la temática desde el principio, para algunos podrán ser temas históricos como que no tan atractivos, pero nos tomamos el tiempo, hermanos, para colocar el fundamento, presentando cómo fue la preparación de Juan el Bautista y con qué mensajes, porque ahora eso adquiere relevancia aquí. Las verdades que Dios le envió a los padres de Juan, junto con todo esto, nos han sido enviadas a nosotros. Y en el próximo estudio vamos a mirar los paralelos, nos vamos a ir solo por aquí, para yo poder terminar como esta serie de la historia de Juan en relación con Malaquías y con estas 2 verdades. ¿Se acuerdan? Las verdades que Dios le envió a los padres de Juan a través de Gabriel, que fue un mensaje de la verdadera educación y un mensaje sobre la reforma pro salud. Todo esto se le une a este paquete. Debemos tener la misma preparación que tuvo el que iba a preparar a un pueblo para la primera venida. Si la obra es la misma, hermanos, la preparación tiene que ser la misma. Que el Señor nos bendiga y que de hoy en adelante, si nuestro aprecio al don profético no había sido firme y determinante, tú puedas cambiar tu apreciación sobre esta gran bendición. Que el Señor te bendiga, nos vemos en el próximo estudio.